Muy buenas noches, queridos amigos y colegas. Se supone que desde las 2 de la tarde, hora México, iba a ser una transmisión en vivo, pues para que platicáramos un poquito sobre oráculos. Pero si no ha sido por una cosa, ha sido por otra y no había podido tener el espacio para que pudiéramos, como contactarnos por este medio. Si no fueron los testigos de Jehová que vinieron a tocarme la puerta, fue la gente del cable, y si no, se fue la luz y empezó a llover y el internet nos dio lata, y si no me entraba una llamada, y terrible. Sin embargo, no quería dejar pasar como más días sin un live, porque a veces esto es lo que nos ayuda a mantenernos más o menos comunicados a pesar de la distancia, a pesar de que tengamos nuestra vida común con trabajo, con preocupaciones y con cosas. Entonces, este tipo de conversaciones son las que nos permiten un poco como no perder esta calidez, esta cercanía, esta compañía, que las redes nos ayudan mucho, ¿no? Para eso. Somos 4 locos en diferentes partes del mundo que gracias a estos medios podemos estar aquí, compartir esta pasión y platicar y comparar puntos de vista. Pero bueno, ya dejemos como el rollo aparte. ¿Qué es lo que yo quiero platicar con ustedes sobre oráculos? Bueno, pues primero, antes de decirles qué oráculos me gustan, qué oráculos podría yo recomendar como para ampliar su visión, ¿no? En la adivinación, eh, pues primero definamos qué es un oráculo, ¿no? Para que veamos también de estos oráculos modernos cuáles me pueden funcionar y cuáles como que no tienen tanta validez, ¿no? Ay, miren, por ahí ya está Mercedes Arcoiris que nos dice hola. Hola, cariño, hasta Perú. Yo sé que tú eres siempre de esas guerreras incansables que están acompañándonos todo el tiempo en las transmisiones en vivo. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos platicando un poquito qué es un oráculo? En la antigüedad, los oráculos siempre tuvieron la función de conectar a los hombres y a los dioses. Las preguntas que se le hacían a un oráculo no eran cosas superficiales como de, ay, el chico que me gusta, me va a llamar, el chico del que estoy enamorada va a pedirme que sea su novia. No, los oráculos, al ser como este medio de comunicación entre lo sagrado y los hombres, pues se centraban en las cosas importantes de la vida, ¿sabes? En los temas importantes. Es decir, esta operación comercial o de exploración nos va a salir bien, o decir, ¿será que la cosecha va a ser favorecedora? O podía ser, ¿cómo vamos a, ¿cómo se llama? A llevar esta guerra, esta confrontación que está surgiendo ahora, ¿no? Con el pueblo vecino. Entonces, en realidad las cosas que tú consultabas a un oráculo eran de vida o muerte. Y digamos que desde que el hombre pone un pie sobre la tierra, se baja del árbol y comienza nuestra historia como sapiens, hemos estado muy ligados al pensamiento mágico, a tratar de entender el mundo y muchas veces desde puntos de vista mágicos, religiosos, sagrados, ¿no? Que van rayando hacia lo esotérico. Y por ende, necesitamos como un medio de interpretación que nos permitiera como entender esos designios de los dioses. Y desde muy pronto los oráculos aparecen, sea que comienzan a interpretar los reflejos de la luz en una fuente de agua, sea que empiezan a interpretar los patrones del vuelo de las aves o que empiezan a interpretar los patrones que se van formando en las nubes o en la arena. Entonces, aunque no se tenían medios súper sofisticados para esto, siempre se está en esta vía de búsqueda, siempre se está en este camino de entender más allá de lo evidente. Y es entonces, pues, que un oráculo es, como en su sentido más abstracto, significa diálogo. Es un diálogo entre los dioses y lo sagrado. Eh, pero para que un oráculo funcione y tenga sentido, termina representando, ajá,
toda la cosmovisión de ese pueblo. La cosmovisión es cómo entendemos el mundo, cómo nosotros pensamos que se creó, cómo son esos dioses, cómo actúan ellos en el mundo, cómo influyen en nuestras vidas. Y esos oráculos, su funcionamiento, su forma, va a depender del acercamiento que tenemos de lo sagrado, porque articula el mundo y le da congruencia. ¿Ok? Ahora, es importantísimo porque lo antiguo no fraccionaba el mundo como de, ay, claro, esto es adivinatorio, esto es ritual, ¿no? Y, por ejemplo, esto otro es evolutivo o terapéutico. Esas divisiones, la verdad es que son bastante modernas. En realidad, cuando tú analizas el funcionamiento de los oráculos antiguos, no lo tenías seccionado, no lo tenías separado. Entonces, cuando tú llegabas a pedir un consejo a estos especialistas rituales, te encontrabas con que te decían, bueno, pues vamos a ver de qué manera conseguimos que tus cosechas salgan adelante. Y entonces, o que sean prósperas. Entonces, a lo mejor el consejo que te daban era como de cómo trabajar la tierra, a qué Dios propiciar, ¿me entiendes? O en qué momento del ciclo así de la luna, por decir algo, tú ibas a comenzar tus trabajos de preparación de la tierra. Pero junto a eso, siempre iban estos consejos de actitud, de carácter, de personalidad, porque era tan importante el bienestar del individuo como unidad, pero también como parte de una sociedad o de un ámbito mucho más grupal. Entonces, los consejos que te daban sí iban un poco hacia lo predictivo, pero no por ello no reparaban en las cosas de nuestras actitudes, de cosas que podíamos mejorar o cosas que necesitábamos frenar para no meternos en problemas. Ajá. Entonces, como parte de este rescate de los oráculos y sobre todo de lo antiguo, es que no necesariamente van a estar ligados a la superchería. Vamos, sí corresponden a una forma de ver el mundo, de los pueblos que lo originan. Ajá, y articulan un sentido, articulan un pensar lo sagrado en un dios o en muchos dioses. Lo articulan, pero siempre van cuidando al individuo y a la comunidad. ¿Ok? Por ejemplo, con los antiguos oráculos que teníamos en el México antiguo, de los que se saben que existían, que se han conservado en fuentes, tenemos, por ejemplo, la adivinación del maíz, que todavía se sigue practicando hasta el día de hoy. Entonces teníamos dos modalidades. Tú agarrabas tus granitos y los tirabas sobre una estera, sobre un petate, y dependiendo de los que contaras con la mitad amarilla y la mitad roja, pues tú ibas hablando de una astralidad porque tenías números que ibas conjugando. Por ejemplo, 3 rojos con 4 amarillos. Entonces, esos 3 y 4 se interpretaban. Además de que se interpretaba un patrón de caída, ¿no? Y de acuerdo a los agrupamientos, pues se realizaban interpretaciones. Entonces, este tipo de oráculo sí te funcionaba para saber cómo iba a estar tu año, pero también era un oráculo que se utilizaba para la terapéutica. Tú tenías una persona enferma y por medio de este oráculo tú sabías si la enfermedad tenía un origen orgánico o tenía un origen sobrenatural. Y dentro de las posibilidades de la transgresión, que era como, si era sobrenatural, el problema es porque habías cometido alguna transgresión. Y esa transgresión podría ser personal, que tú hubieras faltado a las reglas de tu grupo, ajá, o podría ser que un individuo en sí mismo afectara a toda la comunidad. Entonces, si tenías una mala cosecha, podría ser no solamente por los fenómenos de la naturaleza, sino porque a lo mejor alguno de los componentes de esa sociedad había cometido una falta de respeto con los espíritus de la naturaleza o con los dioses, y de alguna manera había que recobrar este equilibrio. Entonces, estos oráculos iban sí a lo predictivo, pero eran también una especie de lubricante social, nos funcionaba para una adecuada articulación de la sociedad, pero al mismo tiempo van hacia el individuo para crear una reflexión
de anhelos, esperanzas, actitudes, problemas y una búsqueda más resolutiva de los retos que va enfrentando en la vida. Entonces, yo comienzo hablando de los oráculos, resaltando esto, porque no hay que perder de vista la función tanto social como religiosa que tuvieron, ¿saben? Lo que pasa es que ya en la modernidad como que nos hemos quedado con muy poco de eso, ¿sabes? Ya nos quedamos en la parte meramente predictiva y si nosotros estamos interesados en el conocimiento del ser, como que es muy fácil decir, ay no, el oráculo es como de brujos, ay no, eso es como puritita adivinación, como de no, 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 no. Eso es como desprestigio y no me siento cómodo si yo voy en una línea más evolutiva o terapéutica. Entonces, si tú vuelves a pensar, ajá, los oráculos desde la modernidad, creo que podemos adaptar esas cosas de darnos sentido, esas cosas de articular una realidad, al mismo tiempo que podemos emplearlos como una herramienta más de autoconocimiento, como una herramienta que nos funcione como un medidor emocional o de actitudes, de pensamientos y de esperanzas de vida. ¿Ok? Entonces, hoy en día tenemos muchos oráculos. Podemos rescatar los antiguos si se les da la gana, pero en el mercado hoy tenemos muchísimos, muchísimos oráculos posibles. Como lo decía alguna de las compañeras en una de las publicaciones que hice, por ejemplo, dice, recomiéndame algo de ángeles. Claro, si esa es tu línea de creencias religiosas, si esa es como tu fe, vas a sentirte cómodo por ejemplo, con oráculos que actualmente puedes comprar que tiene ese tipo de representaciones. Pero ahora que hay mucho trabajo de descubrimiento de lo femenino, también tenemos oráculos, por ejemplo, de diosas o oráculos que están diseñados para ayudarnos a sanar como mujeres, ¿no? Es una vía posible con la que tú puedes enriquecer hasta tus meditaciones. Vamos, si no quieres entrar a la adivinación, no le entres. Pero, por ejemplo, uno de los oráculos que a mí me han parecido súper potentes de toda la vida, por ejemplo, han sido las runas. Hace años, hace mucho que no enseño runas, pero hace años que estaba enseñando runas, hace como 3 años más o menos, pues como que en estas búsquedas como las que le platico, le quise dar como la vuelta al asunto de las runas y dije, a ver, hay un montón de libros donde me dicen qué significa las runas en su versión anglosajona y en esta otra versión de las llamadas vikingas, ¿no? Pero dije, espérate, es que lo que está representado en las runas, más allá de los significados de 1 más 1 igual a 2, dije, es que aquí hay arquetipos universales. Vamos a pensar esos arquetipos universales y vamos a ver cómo las runas adquieren sentido a partir de toda la saga de los dioses, de la historia de los dioses nórdicos, de la saga de los haces. Y vamos a ver cómo esos mitemas o esos símbolos que aparecen a lo largo de esas historias, que en su mínima expresión es esto, nos van a hablar del espíritu, nos van a hablar del ser, nos van a hablar de actitudes, de comportamientos. Y salió un experimento padrísimo. Y en aquella ocasión que enseñé runas, cayó una señora increíble, que era una super sabia. Ella había estudiado tarot, hacía terapia terapéutico. Ella, de hecho, se ha formado como psicoanalista. Primero había hecho una carrera, no sé, en medicina o en algo así de ese tronco común, y luego se especializó en psicoanálisis y era una fregona, tenía maestría en estudios comparados. Y cuando empecé a presentar en el taller estas reflexiones a partir de cómo yo entendía las runas y de cómo eh, 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 como yo entendía la reflexión de este pueblo germano al respecto de lo representado en algo que se ve tan sencillito y tan simple, a la señora le hizo mucho sentido, porque conectó con un sustrato de pensamiento también para ella que iba bordeando entre el psicoanálisis y las religiones comparadas. Entonces, a ver, yo no soy experta en runas porque al final del día
no me especialicé como mi amiga Carito, que si nos está viendo por aquí le mando un saludo grande, que ella es historiadora, se especializó en este food art anglosajón, o como Hermes Saucedo, por ejemplo, que ellos sí están especializados y podrán hablarles con más detalle que yo. Pero creo que aquí lo enriquecedor para cada uno de nosotros es hacer una reflexión un poco acompañada del estudio del cómo estos oráculos antiguos pueden reactualizarse y traernos consejos importantes a la actualidad, al día de hoy. Bueno, pensemos en otro oráculo que me gusta muchísimo y es la bola de cristal. Lo que yo no la voy a sacar aquí, ¿vale? Porque bueno, sí, vamos a sacarla. Miren, la bola de cristal en realidad tuvo origen en la lectura del agua, en la lectura del cuenco de agua. Ajá. Y más allá de como estas visiones que uno puede tener de la divina de feria, mirando a través de la bola de cristal, en realidad, tú puedes estudiarla en tu vertiente súper, ya sabes, predictiva, pero ¿qué crees? También la puedes utilizar como un medio para meditar o para entender tus emociones, porque un buen trabajo con la bola de cristal permite una disociación del pensamiento. Y con esta disociación del pensamiento puedes llegar como a partir de ideas caóticas, de imágenes caóticas, a concientizarte de algo que está o aquí y tal vez no lo habías captado. Ahora que estuve dando como mayor cantidad de cursos de bola de cristal, yo se lo comentaba a mis alumnos y les decía, tú le vas a dar el uso que decidas darle. Ese es un asunto absolutamente personal, es tu convicción personal, pero eso no le quita que no se trate solo de un instrumento al que vamos a rodear de un misticismo, de una superchería, de una cosa loca, ajá, y olvidemos que también funciona para disociar imágenes y para tratar de escarbar un poco a ver qué es lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver. Eh, Hablando de oráculos, déjenme pasarles por acá unos dados de madera que tengo. Ay, se cayó uno. Miren, los dados tienen una larguísima historia de ser utilizados como oráculos, porque tenemos versiones de dados que se utilizaron en Mongolia. Y entonces tienes estos pueblos que van cabalgando en la vida a lomo de caballo y se van moviendo por las estepas de Asia. Entonces ellos lo que tenían eran unos huesos de carnero donde la mitad se pintaba de un color, la otra mitad se pintaba de otro y podías acompañarlo de monedas y de otros objetos que parecen como estas caniquitas, estas pelotitas de la matatena. Y entonces en algún momento en que necesitaban como parar y tomar decisiones concernientes al grupo, pues bueno, abrían como su pañito y ahí mismo, entre las cosas, tiraban y decidían qué venía a continuación. Entonces, los dados los tenemos súper tempranos en Mongolia, pero donde van adquiriendo como mayor intensidad, como un mayor uso, tanto en lo lúdico como en la adivinación, es en Grecia y en Roma. ¿Ok? El oráculo de Apolo no eran más que una especie de tablas que estaban pintadas en arcilla y se utilizaban tabas o dados para lanzarlos y a partir de ellos tratar como de descifrar el lenguaje de los dioses para saber qué hacer al respecto de, pues, de las cosas que iban ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Mm, Esto es súper antiguo. En contexto arqueológico los hemos encontrado, fíjense, básicamente en Grecia y en Roma, pero tenemos dados de cerámica y de hueso en el antiguo Egipto. Entonces, siempre han ido como de la mano entre el juego y la adivinación.
Porque obviamente cuando Apolo te daba un consejo te decía, claro, te conviene hacer este viaje en barco, pero en el camino, además de que a lo mejor el dado número 1 te dijera que era así, te dejaba como consejos sobre cuidado personal, sobre precauciones que había que tomarse, sobre el cuidado de uno mismo. Entonces, estas cosas siempre, siempre, siempre iban de la mano unas con otras. Aquí en América Latina se han encontrado también muchísimo en contextos de arqueológicos. Suponemos que de juego, pero es que siempre entre el juego y la adivinación solamente ha habido un paso. Por ende, nosotros tenemos una larga tradición, por ejemplo, con las cartas de juego. Y adivinamos, en México es súper común la adivinación con baraja española. Yo me atrevería a decir que aquí se lee más baraja española que tarot. Y esto es debido a eso, a que adivinas con las herramientas, con las cosas que tienes primero al alcance de la mano. Y con ello vamos codificando mensajes. ¿Ok? Entonces, era muy fácil que encontraras esto. No sé si recuerdan que hace apenas como 1 o 2 meses salió una noticia de que en una excavación en Pompeya, en Italia, lo que había sido la antigua ciudad de Pompeya, se encontró una cajita que se parece un montón a los charms que yo utilizo para adivinar, los de mi oráculo, donde tenían dados, figuritas de cristal, pedacitos de hueso, etcétera. Terminamos adivinando con lo que tenemos a la mano. Y esto lo vamos a encontrar repetido una y otra vez y otra vez y otra vez, porque es común e inherente a la humanidad. Frente a la angustia que nos produce la incertidumbre, tratamos de encontrar medios para entendernos nosotros y para entender nuestro entorno. A ver, denme un momentito que yo no sé quién me está tirando una llamada. Ya colgué. Pero bueno, es lo que les digo, es una necesidad de entender, de al menos tener una seguridad frente a tanta incertidumbre, ¿sabes? Por eso es que vamos formando estos oráculos con las herramientas que vamos teniendo a la mano. A ver, perdón. Ok. Un momentito, perdón, ¿eh? Ahí, ya. Buenísimo. Entonces, les decía que entonces nos vamos a ir encontrando con que muchos de estos oráculos se van a ir basando en objetos que vamos a tener en nuestras casas todos los días. Y es ahí donde no solo entran los dados o las cartas o el agua, entra también una adivinación a partir de los pozos del café. Estas ya son tazas más sofisticadas del siglo pasado, de inicios de 1900. Estas son 1920 más o menos. ¿Ok? Entonces, aunque la adivinación de café siempre se realizó a partir de utilizar una taza normal de fondo blanco, donde dejáramos siempre como la borrita del café lo suficientemente gruesa como para poder buscar patrones de lectura, pues después tenemos este tipo de sofisticación, ¿no? Y entonces muchas de las figuras que podrían aparecernos regularmente en una lectura de café, pues se dibujaron en las tazas. Por ejemplo, aquí está Mercedes Arcoiris, que sabe leer Lenormand. Y no me vas a decir que no, cariño, que aquí tenemos algunas figuras que son propias de Lenny. Mira, tenemos la estrella, tenemos la serpiente, tenemos la luna. Mira, por acá tenemos el corazón. ¿Te fijas? Mira, por acá tenemos el anillo. Y además de eso, pues tenemos un montón de figuras como de origen gitano. Mira, un gato, un ojito, ay, perdón, una mano, un ojito, un rayo, ay, espérate, ahí está el rayo, la araña, acá arriba, ay, ay, ah. Espera, estoy buscando la araña. Se me perdió la araña. Aquí está mi araña, mira, aquí está mi araña. Entonces, son signos y símbolos los que vamos a tener representados en los oráculos.
Eso es lo primero que lo va a conformar. Aunque provengan de materiales sencillos, de cosas accesibles que encuentras en tu casa, la codificación de los elementos es la clave, la composición de signos y símbolos, pero también para que un oráculo sea funcional necesita tener un banco de preguntas que esté perfectamente pulido, porque si ese banco de preguntas no codifica las diferentes situaciones que pueden importarle a mi consultante, en algún momento no va a ser como funcional, acertado, mucho más asertivo, no nos va a servir en la vida cotidiana. Justo hace tiempo estaba platicando con Mar, justo ahora que estaba en lo del Congreso de este año. Y ella, por ejemplo, sí sabe adivinar con agujas. Yo nada más había leído sobre esa forma de adivinación, pero nunca la he practicado. Y con la cantidad de cosas que hubo alrededor del Congreso, pues no nos pudimos sentar a que me enseñara cómo funciona. Pero de verdad, en su estudio tiene una cajita con agujas y ella las lanza y adivina los patrones de caída, las puntitas, las bolitas, etcétera. Entonces, ¿quieres algo más sencillo que eso, que lo vas a encontrar en la cajita de costura de cualquier mujer? Entonces, como se los decía, esto para que nos funcione va a necesitar tener un banco de preguntas súper, súper, súper pulido y donde tengamos una cantidad de caídas precisas para representar todo ese universo que me tiene angustiada y me tiene preocupada. Mira, por ahí está Marichu, que nos mandó un beso, también apareció Perlita, que también le mando un beso grande, mi amor. Al ratito les voy a dar un anuncio para lo de Lenormand, porque vamos a hacer una clase extraordinaria de interpretación y va a ser optativa para que la tome quien quiera, ¿eh? Y sí, Mercedes, agujas. Yo nada más había visto esa cosa, como la había leído más bien lo de la adivinación de agujas, pero hasta que estuve por allá de viaje, pues ya fue que me enteré que Mar sí la practica y sí la sabe. Entonces, son como esos pendientes que van quedando como para explorar más adelante, porque este universo oracular es tan variado como el hombre mismo. Hola, Soco, mi amor, ¿cómo estás? Te mando un besote. Mm. Tú también atenta, para lo del, ¿cómo se llama? Para lo de los anuncios que voy a dar para el taller para la clase extra de Lenormand. Pero bueno, volviendo a lo anterior, eh, Marcela, sí, Marce, ¿cómo estás? Te mando un beso. Dice Marce, yo escuché sobre agujas en Estados Unidos, súper interesante, sí, súper interesante. A ver si esa mujer no está tan ocupada porque siempre vive con mil cosas al mismo tiempo, porque sería súper bueno hacerle una entrevista para que nos platicara cómo funcionan las agujas, porque de verdad yo nunca lo he visto en funcionamiento. Y yo sé que ella es tarotista y yo sé que esa es como su gran pasión y eso es lo que enseña, pero yo quedé así alucinada con lo de las agujas, ¿no? Hola, Ale, ¿cómo estás? Te mando un beso, ya te despertamos, qué cosa. Bueno, ya apareció Hannah Akira. Oigan, como que hoy empezaron a manifestarse más tarde, pero no importa. Lo importante es que lleguen y estén aquí acompañándonos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas de estos objetos, decía, vienen de la vida cotidiana o codifican elementos de la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en Lenormand. Aquí lo tengo en daditos, ¿ok? Y cuando nosotros vemos qué figuras son las que tiene Lenormand, dices, bueno, tenemos un libro, claro, todos tenemos en casa un libro y le damos cierto sentido. Hasta en el argot popular se utiliza como frases, ¿no? Soy como un libro abierto. Significa que no tengo secretos que guardar. El contrario sería un libro cerrado. ¿Qué secretos hay ahí? ¿No? Pero, por ejemplo, también tenemos algo súper común que está en el imaginario de manera muy sencilla, como sucede con un corazón. Y enseguida dices, corazón, ay, claro, estoy enamorada, ay, claro, sentimientos. Entonces, son figuras que nos van conectando de manera muy fácil con un código, con un lenguaje que se acerca a nosotros.
Mira, por ejemplo, tenemos flores o el buqué. Entonces las flores las pensamos como el romance. O a quién le regalo flores cuando le regalo flores, ¿no? A mi mamá el 10 de mayo. O a una muchacha cuando se titula en la universidad, que le dan su título de oro o le dan mención honorífica, se le regala un ramo de flores. A una primera bailarina en una función maravillosa, se le regala un ramo de flores. Entonces, son cosas que nosotros vamos asumiendo con temas de nuestra vida cotidiana. Y estos temas, y estas como imágenes que nos hacen sentido porque están presentes en el día a día, le dan una potencia particular y una capacidad de conectar más sencilla. Abusados. No estoy diciendo que con el tarot no se pueda conseguir, pero son lenguajes diferentes, lenguajes visuales diferentes. Y como tarotistas, nosotros llegamos a un mazo de tarot desde una reflexión muy diferente y desde un estudio muy diferente. Porque de entrada, entrarle a trabajar a los arcanos mayores con toda esa profundidad simbólica, de entrada ya requiere mucha valentía. Y una vez que ya tienes esa valentía, requiere un montón de compromiso, un montón de estudio, un montón de práctica. Y entonces cuando ya le quieres entrar a los menores, sobre todo con Marsella, estás consciente que lo que viene a continuación es un esfuerzo titánico para que tengas lecturas buenas, congruentes, favorecedoras. En la asociación de tarot a la que pertenezco, es una asociación internacional, en algún momento decían, un tarotista en la mesa es capaz de leer, no me acuerdo si era 1.5 billones de combinaciones posibles de cartas. O sea, no eran millones, era creo que 1.2, 1.5 de billones de posibilidades de mezclar cartas. Y ustedes saben que no es lo mismo si esa carta va adelante o va después, ya significan otra cosa. Y si te cambiaron una de las cartas de secuencia, es otra cosa. Entonces, el tarot, aunque lleva una parte intuitiva muy interesante, involucra otro tipo de acercamiento, otra actitud mental, otro tipo de estudio, ¿vale? Y cuando uno vuelve a conectar con estos oráculos de los que estamos platicando el día de hoy, claro que requiere estudio, claro que requiere un montón de práctica, pero abre una ventana de posibilidades que tal vez con el paso del tiempo hemos olvidado, ¿saben? Y que estas posibilidades nos pueden funcionar para diferentes fines, ya sea que los quieras utilizar exclusivamente como adivinación o los quieras utilizar como un instrumento más de reflexión, como les ponía el ejemplo de las runas, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme ver como de qué otro oráculo como podemos agregar. Bueno, ya hemos tenido videos acerca de los huesos, por ejemplo, donde tenemos una representación de un mundo animista, donde nosotros creemos, claro, las piedras tienen alma, los animales tienen alma y terminan siendo nuestros protectores. Por ende, los respetamos y los honramos. Entonces, esto que hablábamos de la cosmovisión, a partir de la cual se articula y adquiere sentido un oráculo, pues por supuesto que lo vamos a tener ahí. Con los gitanos, evidentemente. No importa si es a través de los pozos de café o de la bola de cristal. Para el pueblo gitano existía toda una serie de manifestaciones de lo sagrado en el día a día y ellos vivían rastreando estas como pequeñas señales, porque ellos eran súper creyentes o siguen siendo de la buena suerte y de la mala suerte, del cómo, ya sabes, codificar el entorno y entender que hay un aviso que te puede salvar la vida o algo que la fortuna te está poniendo enfrente y donde vale la pena ponerte atención porque las oportunidades tocan una sola vez la puerta en la vida y hay que cacharlas con la misma ansiedad de vivir. Dice por aquí Tania, los huesos me llaman mucho, espero con ansias tu taller. Pues mira, estoy súper comprometidísima con Aley Saldaña. Si apareces por ahí en la transmisión, te mando un beso grande, cariño mío. Estoy ensartadísima con Aley Saldaña a enseñar tarot en diciembre. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas.
Yo voy a abrir el grupo de Rider de Arcanos Mayores por ley, pero Tania, si la gente levanta la mano para huesos, les armo un horario especial y un espacio especial, ¿vale? Porque yo sé que con huesos tienen mucho tiempo correteándome y tendría que haberlo dado desde el año pasado. Por ejemplo, el mismo Salito está esperando también el curso de huesos. Salito, mi amor, si nos ves por ahí, sabes que te mando otro beso grande a ti y a Juanca. Entonces, Tania, si se abre, bueno, voy a abrir la propuesta, si me empiezan, ya dice Marce que también ella huesos. Pues bueno, ya que están aquí, me escriben terminando el live y me dicen qué día les viene bien y lo abrimos en diciembre, ¿vale? Y si es eso, nos reunimos antes para que les vaya ayudando a recolectar piezas. Pero bueno, esto no es un comercial, no nos salgamos del tema que nos interesa platicar. Y vámonos a esto. Ay, mi querido Pancho. Ahí está Panchito Prado Saona. Un beso grande, cariño. Mi amor y mi solidaridad a tu pueblo, porque lo que ha sucedido en estos últimos días no tiene nombre. Entonces, mi cariño, mi amor está con ustedes. ¿Ok? Y me pregunta él, fíjense, dice, ¿qué opinas del I Ching? ¿Lo usas? La verdad es que no, amigos, son tantos oráculos que tenemos alrededor que es difícil abarcar todos los oráculos posibles. Sin embargo, hay cosas que tengo pendientes en la mesa porque grandes personajes como Jung hablaron sobre el I Ching, además de que hablaron de tarot y además de que hablaron de astrología, porque decía, podemos entender mucho de la mente, de lo que decíamos, ¿no? De lo interno, de lo que está en nuestros pensamientos, de lo que está en nuestra mente, que esos pueden ser ese tipo de vehículos de disociación de conciencia para entender mejor lo que está por aquí. Y el I Ching, o juego de las transformaciones, es uno de esos oráculos por el nivel de abstracción y de complejidad que tiene. Entonces, entre las cosas que tengo pendientes, evidentemente es el estudio del I Ching, porque creo que puede bordar muy fino, ¿sabes? Otro oráculo, por ejemplo, que tengo pendiente de estudiar era un oráculo chino también que se desarrolla casi a la misma época del I Ching, que es en un caparazón de tortuga. Entonces, se prendía una fogata, se hacían libaciones, se invocaban cosas y ese pedacito de caparazón se tiraba al fuego. Entonces, lo que se adivinaba eran los patrones que se formaban con la influencia del calor en ese caparazón. Entonces, eso creo yo que me interesa muchísimo junto con el tema del I Ching, pero híjole, es que hay más cosas que estudiar que tiempo en esta vida, pero es uno de mis grandes, grandes pendientes. Si tú lo usas, Pancho, pues coméntanos algo al respecto, cielo, porque, ¿cómo se llama? Me parece sumamente interesante. Y aprovechando que estás aquí de desvelado igual que uno, te voy a tirar un mensajito porque me gustaría hacerte una pequeña entrevistita para mi canal de YouTube para que nos platiques como desde el enfoque que trae como el psicoanálisis hacia el tarot, puesto que tú estás especializado en esto y eres como, estás súper empapada en la materia. Entonces, dime si después tienes disponibilidad cuando ya esté un poco más tranquila la cosa en casa y nos organizamos y me daría un placer enorme tener una conversación aquí en vivo y compartirla con los demás compañeros, porque creo que eres uno de estos amigos de los cuales hay mucho que aprender. ¿Mm? Un beso para ti, otro para Lucrecia también. Bueno, volviendo entonces a este asunto de los oráculos, decíamos que para los gitanos tenemos un mundo lleno de indicios, todo en el mundo da indicios, para bien y para mal. Nos orientan hacia una cosa o dicen evita tal cosa. De ahí nos viene todavía la idea de, ay, claro, se te cae un espejo, es de súper mala suerte, ¿no? Cae un rayo, viene una desgracia que yo no veía venir. O tipo, estás comiendo y el salero se voltea y lo agarras y te echas un poco de sal atrás para que la mala suerte no te invada. Ellos, fíjense, al igual que los griegos, vivían con una cosa donde decían, necesito vivir constantemente propiciando la buena suerte, ¿sabes? Y
como alejando cualquier negatividad, cualquier infortunio del destino. Por lo tanto, ellos desarrollan varios oráculos a lo largo del tiempo, pero también conforme ellos van migrando y caminando por Europa y parte de Asia, van incorporando oráculos de otros pueblos y les dan su giro y les dan su toque y lo traen hasta la actualidad, aunque a veces sean a través de cartas, ¿saben? Este es un Lenormand precioso que funciona como si fuera un rompecabezas, aunque se comercializó por una editorial más o menos conocida. En realidad este era un oráculo de una gitana rusa que emigró cuando las cosas se empezaron a poner complicadas con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces llegan a Canadá, se instalan ahí y ella enseñaba a sus nietas a leer y obviamente ellos pintaban sus cartoncitos, ¿no? Entonces, ya después, pues bueno, una de las bisnietas o algo así fue la que hizo como este trabajo ya de reconstrucción en un formato más comercializable y pues todavía se tiene para conseguirse el día de hoy. Entonces es súper interesante porque tú lo lees a partir de las figuras que se forman y de las que no se forman en los cuadrados. O sea, qué carta completas y qué elementos quedan a medias. Pero también tiene un tema con la direccionalidad. ¿Se fijan las flechitas? Entonces, otro de los principios generales de los oráculos, además de estos acomodos numéricos, estas combinaciones numéricas, tiene que ver con patrones de caída, como sucede con el maíz, como sucede con, ¿cómo se llama? Con las agujas de las que estábamos platicando ahorita. Tiene que ver con el charm casting que yo utilizo o con los huesos, ¿no? El patrón de caída nos dice mucho, pero un equivalente son pues los agrupamientos de borra que se forman dentro de una taza. Miren, como esta que les enseñé y que te da sentido a partir de los símbolos, o miren qué otra belleza de taza. O esta donde combinas tu conocimiento de esos agrupamientos de café y de los signos zodiacales para los que son buenísimos en esto. Y fíjense cómo en el borde de la taza tiene estos mismos elementos codificados, ¿se fijan? Vamos a ver que aquí hay comentarios. Dice Pancho que cuando queramos hacemos la entrevista. Trato hecho, amigo. Ponemos día y ya. Es un hecho. Dice Brenda que utilizaba este tarot con su mamá. Es que es interesantísimo. A mí me gusta mucho y tiene esta parte lúdica. Como decía, esta noción de direccionalidad o la noción de agrupamientos y cómo van los significados de tu relato brincando en qué, ¿cómo se llama? En qué agrupamiento primero, en qué agrupamiento después. Son de este tipo de cosas que nos articulan, ¿no? En, ¿cómo se llama? En nuestras lecturas. Ay, díganme por favor si me ven bien, que yo vi algo que me cambió aquí en la pantallita. Díganme si siguen viendo bien la transmisión, por favor. Que no sé si se perdió. Por favor, díganme si esto sigue transmitiendo. Que no sé si se perdió. Pues según esto dice que sigo en vivo. A ver, escríbanme por ahí en los comentarios, porfa, si me ven. Pues bueno, parece que sí. Ah, ya vi un corazoncito. Maravilloso. Ay, es que estas cosas de la tecnología a veces nos hacen parir chayotes. Ahora están todos así, maravillosos. Genial. Bueno, entonces son estas nociones, como decía, de direccionalidad, de agrupamiento y de figuras que no nos son ajenas. Lástima que me olvidé de agregar unos dados Mo. Son como de esos oráculos, Pancho, en particular tú, de los que estoy todavía interesada en estudiar y profundizar más, porque están enraizados con la ancestralidad y aunque fíjate que sí tienen un poco de intención de predecir, existe una necesidad de una guía tanto espiritual como interna de actitud. Por ahí si pueden sigan a Oráculo Bellini Menta.
en Instagram y aquí en Facebook. Es mi amiga Raque, una persona maravillosa que conocí ahora en el Congreso. Ella fue como asistente, no es ponente, ella fue como asistente. Y es, creo, la única persona que he conocido occidental que trabaja con dados Mo. Los dados Mo lo que tienen en cada cara es una frase de un mantra. Ajá, como un om, mani y luego en otro pa de hum, ¿no? Como las sílabas. Entonces, es un oráculo al que tú te acercas una vez al año y el especialista ritual pues es un monje. Entonces te tira los dados para darte un consejo para ese año y entonces se interpretan esas como sílabas sagradas, que además tienen una connotación sagrada, con unos libros específicos que tienen para los designios, ¿vale? Y entonces ya te leen como lo que está ahí escrito, como, sí, como oráculo, como designio, pero que está como en forma poética. Entonces lleva un sentido muy particular, ¿saben? Entre lo estético, entre el juego, o sea, es el arte, pero al mismo tiempo es la adivinación y es lo sagrado. Por eso les decía, en la antigüedad no se separaban las cosas, iba todo mezclado como un apoyo para el hombre, como un salvavidas para el hombre. Esta sección, es como el seccionar, es algo relativamente reciente. ¿Ok? Hace rato, entre que me puse a divagar con los saludos y las cosas, se me olvidó decir que de los oráculos que quedan hoy en día en las fuentes sobre el México antiguo, que utilizaban los pueblos precolombinos, hay una especie de libros astrológicos que se llamaban el Tonalpohualli. Era determinante para tu vida el saber qué energía de qué Dios era el rector en ese día en que venías al mundo, porque eso determinaba el resto de tu vida. Entonces, cuando un bebé venía al mundo, se trataba de propiciar a los dioses para que el nacimiento se diera en uno de esos días más favorecedores. Y una vez que el bebé nacía, se buscaba con estos especialistas rituales un nombre que fuera adecuado, con la energía presente al momento en que nació, y eso nos iba a hablar también de animales compañeros y otro tipo de protecciones. Porque en el México prehispánico cada día se daba a partir de la energía de un dios que bajaba al mundo y conforme iba pasando el día, esa energía se iba disminuyendo, diluyendo hasta que caía la noche. Entonces, quien naciera en ese día estaba bajo influencia tanto de ese signo del Tonalpohualli como de ese dios. ¿Cómo se llama? Y entonces, pues, esto nos decía mucho de qué había que esperar, si iba a ser un buen guerrero, si iba a tener grandes triunfos, qué cuidados había que tener en la educación de ese niño, de esa niña, etcétera. Y por supuesto, cuando alguien iba a emprender una expedición de negocios, de exploración y tal, ibas con estos especialistas rituales también para escoger el día más propicio para iniciar tu aventura. Entonces, el Tonalpohualli estaba ahí, todavía hay como rastros del cómo funcionaba y de estas hermosas láminas que contenían estos libros sagrados en algunos códices que sobreviven hasta el día de hoy. No se vayan a ir con la finta que si vienen de vacaciones acá a Cancún y alguien le dice, te voy a decir tu horóscopo maya, es eso mismo de los que le estoy platicando. Esto ya es una adaptación súper posmoderna, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero estos sistemas complejísimos de cómputo de tiempo, lo mismo nos permitían predecir un eclipse que al mismo tiempo nos permitían saber cuándo comenzar una aventura comercial o cuándo casarnos. Pero al mismo tiempo también le decía al consultante como qué actitudes, como contener para no meterte en problemas, porque si a lo mejor había demasiado fuego en la Constitución, la persona se podía meter en un problema, tener un conflicto, pelearse con alguien, ¿sabes? Entonces se volvía como importantísimo. Lástima que esos especialistas rituales sí se perdieron. Lo que hoy en día nos quedan son estos lectores de maíz, pero aquel sistema astronómico era tan complejo, tan impactante, o sea,
No, vamos, no les estoy vendiendo la idea de los pueblos originarios, ¿no? De donde yo nací. Pero imagínense que eran tan locos con la astrología que esa gente, y para los cómputos matemáticos asociados para el conocimiento astrológico, que conocían y utilizaban el cero, esa gente sabía que la Tierra era redonda, ellos calcularon la circunferencia de la Tierra y ellos predijeron eclipses y movimientos de los astros que todavía estaban ocurriendo hace 10 años más o menos. Por eso es que les digo, aquí no se desligaba ciencia de fe, sí hacían futurología, hacían oráculo y también se interesaban en el ser. Entonces, imagínense con toda esta potencia y esta profundidad, ¿qué sucedía cuando alguien nacía en un día no propicio? Según ellos, en el ciclo del sol, que eran estos 365 días, teníamos 5 días vacíos, 5 días donde no radiaba ningún dios y donde se corría el peligro que el mundo se acabara. Entonces, si un niño nacía en esos 5 días nefastos, como no tenías una energía de un dios, por ejemplo, nacías todo fregado e ibas a estar fregado el resto de tu vida, porque nacías con un mal augurio, con un mal presagio. Entonces, a lo mejor hoy lo escucharíamos y dirías, estás loco, o sea, ¿qué hace el día que naciste te va a dar como un mal augurio? Pero es lo que les repito, se pensaba el universo como un todo, lo ritual, lo sagrado, lo oracular, la ciencia y los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, si se fijan, esta ha sido una charla más como para ir platicando un poco de diferentes oráculos, un poco de diferentes sistemas de adivinación y del cómo estos sistemas de adivinación nos han dado por siglos y por milenios sentido a los hombres y por qué no rescatarlos hoy en día para que continúen con esa función. Dice aquí Mercedes, justamente. Estoy recordando al pajarito que sacaba los papelitos de mensaje en los parques. Claro, ahí te estás basando en algo súper aleatorio, ¿no? Pero hay un designio, igual que con las galletitas chinas de la fortuna, ¿no? Dice Alejandra, saludos, querida Yoko, excelente tema. Ay, pues es que amor, si sabes que yo vivo de oráculos, vivo, desayuno, como y ceno oráculos. Y eso que no hemos entrado a otros acercamientos, ¿no? A los designios a partir de estas cosas que están en casa, que están aquí cercanas a nosotros, como sucede con el tabaco, con el cigarro, ¿no? Otra vez es la detección, perdón, es la detección de los patrones que se van formando cuando se va quemando la hoja de tabaco o la hoja de papel arroz con el cigarro o con la cera, por ejemplo, ya sea cómo va escurriendo o cómo esa cera se tira en un cuenco de agua y tú vas haciendo preguntas y va formando figuras. Y cosas donde se cruzan esta cuestión de hidromancia con espiritismo, donde después de centrarte y hacer 4 imploraciones con un vaso de agua, puedes tener también como mensajes y cosas. Entonces, dense cuenta cómo los oráculos son tan nobles y tan cercanos a nosotros que conviven en lo cotidiano y en el ámbito del hogar. Pero bueno, como esto era una reflexión alrededor de los oráculos en nuestra vida, no los quiero saturar enunciando más oráculos y más oráculos y más oráculos. Si tienen alguna pregunta, ahorita sería un buen momento para hacerme esa pregunta y entonces aprovechamos que estamos aquí en feliz comunidad de desvelados para contestarla. Entonces, si quieren aprovechar y preguntarme algo, está maravilloso antes de que cierre la transmisión, que ya llevamos como bastante ratito, ya vamos a llegar a la hora que estamos aquí conversando, ¿eh? Vamos a dar un tiempecito a ver si aparece algo que quieran como saber, comentar o platicar. Dice Alejandra, dice, exacto, o la vela cuando baja o sube o titila son señales. También es como súper cierto, son como estos pequeños designios de los que estamos hablando. Ahora bien,
como para ir terminando, como para ir cerrando el tema, si es que por ahí no me tiran otra preguntita, lo que nos da como sentido a los oráculos, como decía, es la congruencia en la representación de un sistema de valores, de una cosmovisión, pero por el otro lado, la congruencia con un banco de preguntas que sea pulida. ¿Ok? Por ahí estaba viendo una cosa rara con una derivación de lectura de huesos y le estaban mezclando dados de juego y al mismo tiempo le estaban poniendo runas. Eso me sacó un poco de onda porque dije, esto no tiene sentido, pero las piezas que además estoy mirando en este oráculo no responden a una congruencia de un banco de preguntas pulido. Fue algo caótico, como algo que se hubiera ocurrido meter en un lugar y lanzarlo, sin reglas. Un oráculo lleva reglas de interpretación. No solo qué significa cada pieza, cómo se entiende la regularidad de, por ejemplo, ¿quieres algo más abstracto que la lectura de café? Tienes la borra alrededor de la taza, pero hay una codificación exacta de las figuras, de las posiciones y de los agrupamientos. Entonces, no es lo mismo que el agrupamiento esté en el fondo de la taza, a que esté en la parte de en medio o a que esté en el borde de la taza. Y no es lo mismo que esté donde tomó mi consultante que donde está la cita de la taza. Entonces, es el tipo de cosas que hay que observar con un oráculo antes de que te lo compres o lo comiences a usar, lo comiences a trabajar. Y no solamente aparece eso, cielo. Hay juegos de cartomancia que hacen lo mismo. Por ejemplo, yo no soy experta en cartas de ángeles, pero alguien que sí ha tenido una formación teológica, filosófica, que entiende perfecto cómo se encaja ese universo simbólico, como mi amigo Manaquel. Si me ves en el video, amor, también te mando un beso grande, mi cielo, hasta allá. Para él, esas representaciones de santos, de ángeles o de arcángeles van a tener sentido. Y a lo mejor él nos puede decir si cierto oráculo está bueno o está cojo y no nos habla de lo que necesitamos saber. Ahora bien, tenemos oráculos que están más como dirigidos a temas de amor o a temas de salud o a la búsqueda interpersonal, como lo estábamos platicando. Y es válido porque entonces sabes que sus oráculos se van a centrar exclusivamente en ese ámbito de nuestras vidas. Pero sí necesitamos analizar bien, no lo bonito de las cartas o lo que sea, sino que tenga congruencia en lo interno. Miren, hace años compré un oráculo bien bonito basado en las ilustraciones de Arthur Rackman, este gran grabador e ilustrador del siglo XIX. Y cuando me llegó el oráculo me llevé la decepción de la vida porque el tipo solamente pensó palabras así como en abstracto, como que las ligó con las láminas del trabajo de Rackman, pero ese oráculo nunca me sirvió para leer, porque no había esta congruencia, este equilibrio y esta estructura. Y es una pena porque es un juego de cartas precioso. Entonces, así como les digo, atrévanse a incorporar oráculos en sus prácticas, pueden darles un giro, un dinamismo, una onda súper diferente. También analicen bien qué oráculos van a incorporar para que de verdad explote su creatividad, explote su intuición y los lleve al siguiente nivel de introspección o de adivinación, cualquiera que sea tu vertiente, ¿sabes? Hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer, hay mucho para intentar. Vamos a ver, dice hidro. Ay, no entendí lo que decías, Tania. ¿Cómo se puede cruzar la hidromancos? ¿O cómo? ¿La hidromancia? ¿O cómo? Ya no entendí. Dime bien qué querías preguntar. Dice Pancho, las runas son contundentes. A veces he sacado una sola y es muy intenso. Sí. Las runas van directo y a la cabeza, ¿eh? No se andan con rodeos. Y es que es asombroso, ¿no? Cómo en algo tan simple, tan sencillo, llevado a la mínima como expresión, a su forma más sencilla de representación, pueda ser tan potente.
¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos la luna del tarot, de donde podemos sacar un montón de cosas desde el símbolo y desde el dibujito y desde los colores y desde el cábala y que si los perros y que si no sé qué. No, aquí lo tenemos todavía más complejo, porque aquí el arquetipo se lleva a la mínima expresión. Entonces coincido totalmente contigo, Pancho. Las runas son asombrosas y cuando las vas llevando a la par del estudio de la mitología, como que terminas aprendiéndole más como a nivel de símbolos, ¿no? La mitología dice mucho del alma humana. Ahí están expresado de todo, ¿no? Ah, pues por algo Freud comenzó también escribiendo muchísimas de sus obras apoyados en la reflexión y en el estudio de la mitología grecolatina y también de la parte hebraica. Pero por supuesto, la mitología es un perfecto laboratorio de observación de la tendencia y la conducta humana de nuestra naturaleza. Entonces, las runas igualmente, porque son hijas de ese universo conceptual y cosmogónico. Y por eso yo les tengo muchísimo respeto a las runas y me gustan muchísimo también. Es uno de estos oráculos súper poderosos. Dice Tania, hidromancia con la bola de cristal. Lo que pasa es que, mira, puedes hacer hidromancia solamente como en un cuenco o puedes utilizar la bola de cristal, que es esta onda como más sencilla y un poco más manejable, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ya tengo grabado algo de bola de cristal, pero si hay más dudas con la bola de cristal, podríamos hacer después otro video. ¿Cómo formular la pregunta? Dice Soco Silva. ¿Cómo la formulas respecto a qué, mi cielo? ¿Con qué oráculo o qué le voy a preguntar a qué? Ah, dice Pancho por acá. Sí que es mito, por supuesto. Por supuesto, querido. ¿Ves? Por eso te digo que necesitamos hacer una transmisión tú y yo juntos para que nos platiques sobre lo tuyo, porque tienes mucho que aportarnos, ¿eh? Pero bueno, ya me demoré demasiado, ya tengo más de una hora aquí desvelándolos. No me queda más que agradecerles. Si les gustó el video, les invito a que lo compartan. Si se queda con alguna duda fuera de lo que ya platicamos, déjenmela aquí en la cajita de comentarios, que saben que todo lo que me van escribiendo se los voy contestando, aunque me tarde un poquito. ¿Vale? Ajá, dice Alejandra que sí, que hagamos otro video de bola de cristal. Claro, eso sería muy lindo. Lo tenemos que hacer. Ah, decía Soco, ¿cómo dices que las preguntas tienen que ser muy pulidas? Bueno, si tú pretendes, como un oráculo que solo se trate de amor, por ejemplo, necesitaríamos hacer como una lista de todas las posibilidades que se manifestarían, tanto del amor como del desamor. Y entonces, en medida en que revisemos todas esas posibilidades y se codifiquen y se integren al oráculo, más preciso va a ser en sus respuestas. A eso me refería con que tenga una estructura muy pulida un oráculo. Y por eso hablaba de cosas locas donde alguien empieza a echar un montón de cosas en un recipiente y no tiene pies ni cabeza y no puede ser un oráculo respetable, ¿no? Dice Ale, avisa del otro video en vivo, chula. Niña, lo iba a hacer a las 2 de la tarde, pero te digo, o fueron los testigos de Jehová que me tiraron la puerta, o fue que el internet estaba fallando, y luego acá los vecinos tenían mariachis a todo volumen. Ahora sí va a ser súper el estereotipo de la mexicana, niña, con trenzas y con mariachis detrás, imagínate. Y entonces pasó de todo, de todo, de todo. Entonces, ahora sí que hagamos el otro video. Trato de darles una hora exacta para que no pase lo de hoy, ¿vale? Dice Marichu, yo soy súper nueva en esto, pero estoy de que se me cae la baba de todo lo que hay que aprender. Es súper interesante todo. Sí, niña, y yo llevo años de años de años estudiando oráculos y se me sigue cayendo la baba, porque hay tantas cosas para estudiar y tan corta que es la vida. Yo quiero aprender, por ejemplo, como le decía Pancho, quiero aprender I Ching. Quiero investigar un poco más sobre los patrones que se hacen cuando quemaban los caparachos de la tortuga. O sea, ay, quiero aprender las agujas, me encantaría entender cómo se hace la lectura con agujas. Y
uno sigue aquí estudiando y estudiando. Entonces, ay, esa es una pasión que compartimos y no importa la cantidad de tiempo que lleves. Esto es exactamente lo mismo. Seguimos en pañales aunque lleves 20 años en esto. La sensación es la misma, cariño. Dice Mariel, muy interesante todo, saludo, me encantan estas charlas. Pues a mí también, porque imagínense, en lugar de estarme tomando el tecito sola, al menos estoy aquí en su grata compañía. Y miren, por acá ya nos está diciendo Panchito Prado, te propongo tarot de arquetipos. Yo más que fascinada, Panchito. Ahorita aquí en el calendario le vamos poniendo fecha, flaco. A ver si lo hacemos allá por ahí del 22. Me dices si el 22 por ahí te queda y lo hacemos y preparo así unas preguntas súper bonitas y nos ponemos de manteles largos. ¿Qué te parece? Pues bueno, queridos, me despido, ya los dejo ir a dormir. Si nos quedan dudas o comentarios, pues por acá les voy contestando ahorita que terminemos la transmisión, ¿vale? Gracias por la paciencia, gracias por acompañarme y gracias por siempre estar. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte y cariñoso abrazo. Nos vemos.